gustaría iniciar. Primero, el subsecretario Llorio, el subsecretario de Hacienda, salió con datos muy importantes que creo que vale ponerlos en la mesa como entrada. Y luego Gerardo Esquivel también dio otros datos que nos ponen en un contexto de lo que viene siendo, en dónde estamos económicamente en el país y qué es lo que está pasando. Voy primero a compartir esos datos. Les comento, en el año 2022 se estima que tendremos 5 millones de pobres menos a pesar de la pandemia. Y pongo a pesar de la pandemia porque esto es importantísimo. América Latina, así lo dice la CEPAL, tuvo una situación muy difícil en el mundo entero, pero América Latina especialmente, y enfocado todavía a que las mujeres fueron quienes tuvieron dificultades económicas todavía mayores. Entonces, creo que vale la pena, siempre que estemos hablando de este sexenio, recordar que tuvimos 2 años de pandemia y el gobierno federal hizo un esfuerzo tremendo para atender las necesidades que se tuvieron con las adversidades que se vivieron mundialmente y que México no fue la excepción, y a pesar de eso, estos números se mueven positivamente hablando. Por otro lado, decir que la economía lleva 10 bimestres consecutivos creciendo y se espera, así lo dijo inclusive el presidente de la República esta mañana, un crecimiento del PIB del 3% para este año, y el empleo formal ha subido por 29 meses consecutivos. Y hablo del empleo formal e informal, y ahorita entraré a la parte del informal como parte de una de las propuestas que estaremos discutiendo con ustedes. La inversión privada ha subido en 3.3%. Estos datos nos ponen, como decir, a pesar de las circunstancias, así está y así vamos. Y un tema que a todos nos duele mucho es cuando vamos de compras. Cuando vamos de compras estamos constantemente diciendo, bueno, ¿me alcanza, no me alcanza, la canasta sube? Bueno, hemos tenido una inflación a partir de la pandemia, de la guerra de Ucrania, muy importante, y cuando digo muy importante es alta. El año la empezamos con 8% y en este momento la llevamos en 4.8%, es decir, la inflación empieza a ceder. No obstante, sigue el reto de algunos precios de productos que siguen por la inflación subyacente y por otros motivos de precios internacionales en temas de granos, que tienen un reto todavía en nuestro bolsillo. Y por otro lado, también la deuda va manejada con un 45.8% del PIB, se ha mantenido en esos rangos, que ha sido uno de los compromisos que el presidente hizo a lo largo de su campaña. Y tenemos finanzas públicas en líneas con metas fiscales. ¿Qué nos da todo esto? Esto nos da un piso bueno, muy bueno, diría yo, mejor, para decir, ahí estamos, así está México en este momento. Y por otro lado, tenemos ventajas en las cuales hemos oído esto, que si la relocalización, que si el nearshoring, que si el friendshoring, y hemos oído un montón de nombres de cosas, de decir, ¿por qué México está de moda hoy en día y por qué la gente se quiere venir a invertir en nuestro país? En este sentido, voy a ponerlo como en un lado y lo voy a dejar porque va a ser un tema que tendremos que discutir a lo mejor al final, porque hay gente que ha dicho, a ver, ¿nos conviene toda esta inversión extranjera que llega o no? Crecimiento y desarrollo, y estos son temas que tocaremos y los dejaremos un poco para el final, para entrarle al tema del crecimiento y desarrollo, y ese creo que es el gran reto que tenemos hoy. Y la parte que el presidente de la República siempre dijo es, por el bien de todos, primero los pobres, ¿sí? Y cómo lo ligo yo es, cómo no dejar a nadie atrás, y es la parte donde él volteó a ver el sureste, y que esto también se vuelve muy importante. Y también, aparte del tema del sureste, también voltear a ver, y le voy a poner, sí, a quienes, como decía Pedro Páramo, los sin nombre, ¿no? A esos que por muchos, muchos, muchos años no se volteó a ver de cómo tender la mano para mejorar las circunstancias económicas para ellos. Así las cosas, me encanta cuando decían al inicio, economía con justicia. Yo digo una economía con rostro humano, que son, son muy parecidas, es decir,
¿Cómo le hacemos para que esta desigualdad que se ha presentado a lo largo de los últimos 25, 30 años en nuestro país y en el mundo con el tema del neoliberalismo vaya cerrando la brecha y las condiciones de desigualdad vayan cerrando esta brecha? Con eso dejo como un piso con el cual empezamos y empiezo a caminar en esta parte. Andrés Manuel, el presidente, cambió las reglas del juego y a nadie le cabe duda de esto. Les puede gustar, no les puede gustar, pero las reglas del juego cambiaron, inclusive en el ámbito económico. Y como decía, llegó la pandemia, teníamos 1 año y medio en el gobierno, llega la pandemia, sacude no solamente al mundo, más sacude a nuestra economía y caemos un 8.5 en el país. Con esto entra la gran pregunta: ¿a dónde se van a dirigir los esfuerzos? Y vienen las presiones de qué hacer, y por esto lo voy poniendo en este ámbito para ir vislumbrando qué sigue y no quedarme en qué pasó. Como quiera, lo dejo aquí. En el año 21 crecimos o recuperamos esa caída del 8.5 en un 3.5%, el siguiente año en un 3.5, nivelando la cancha para quedar como habíamos estado, y ahora viene esta situación en donde se presenta la posibilidad de ir hasta un 3% y entregar así las cuentas, repito, a pesar de la pandemia. Datos que también nos daba el propio Gerardo Esquivel, decía que la pobreza creció entre 2006 y 2015 y la economía solo mejoró para los de arriba. Importante esto porque con lo que estaremos presentando en unos momentos entenderemos cómo sí la política del presidente López Obrador de nivelar la cancha y voltear a ver primero a quienes históricamente no fueron vistos, empieza a rendir frutos. El salario mínimo subió en términos reales más o menos un 15%, y esto gracias a varios factores. Uno de ellos es la pensión universal, que es una política pública que el presidente promete y que se empieza a llevar a cabo en nuestro país. Y por otro lado, también gracias a la eliminación del outsourcing, estas son cosas que empiezan a mejorar los bolsillos de los mexicanos, y en este sentido es donde empezamos a ver por primera vez en muchísimos años que el mercado interno empieza a presentarse o a mover los números de la economía. Cierro con un dato más que creo que vale la pena mencionar: el tema famoso del dólar. Ya lo decía, con la pandemia empezó la presión de decir, hacemos lo que veníamos haciendo en el pasado como gobierno o no. Y cuando digo hacemos, estoy hablando, el gobierno, es la pregunta que se le hacía al gobierno, y empezaron a decir, condónanos los impuestos, danos chance de no pagar, apóyanos. Esto es lo que le pedían empresarios al presidente de la República. El presidente, con una claridad tremenda y con este principio de decir, nos toca aventar el lazo, aventar la mano o echar la mano a los que históricamente no fueron observados, que vienen siendo las MIPYMES. Vía el IMSS, ¿qué hizo el presidente? Vía el IMSS lo que se hizo fue diluir los pagos de los impuestos, tanto del IMSS como del Infonavit, que no se pagaran en forma inmediata, y ahora sí vienen los apoyos. ¿Qué dijo? Y esta es parte de la política que se ha seguido en el gobierno, en términos de decir una economía con justicia, decir, vamos a apoyar a los negocios. México tiene más del 95% de pymes y MIPYMES. Eso es lo que mueve nuestra economía, y en esas me voy a enfocar al final para poder decir a dónde tenemos que ir o considero tendríamos que irnos moviendo. Se apoyó con los famosos créditos a la palabra, y en el año 2021 con un enfoque atendiendo la necesidad de lo que había quedado dañado primordialmente, que eran los negocios donde las mujeres eran cabeza. Entonces, estos apoyos se dieron para quienes históricamente no habían sido vistos, y por otro lado, para donde hubiese mujeres como cabeza en los negocios. También
¿Qué otras cosas tenemos que ver como ventajas en el país que se tienen? Tenemos un país que le ha apostado a la combinación con la llegada del presidente López Obrador al mercado interno y por otro lado tenemos 14 tratados internacionales que fortalecen el tema de las exportaciones a nuestro país y aquí hago una puntualización importante. El hecho de que tengamos, porque hay decir es bueno exportar o no, habla de cosas importantes para nuestro país. Tenemos 14 tratados y esto habla de que tenemos una excelente calidad de trabajo que hacen nuestras trabajadoras y trabajadores mexicanos. Tenemos empresas sólidas, empresas que producen con calidad y por otro lado, tenemos también la parte de decir los retos, que también hablaré de lo que podría seguir como segundo piso en el espacio venidero para seguir construyendo la cuarta transformación.